Lunes de Emprendimiento es presentado por Arpi General Services. Si estás en búsqueda de empleo en el estado de Georgia, somos tu staffing de confianza. Multiservicios, Mexibank. Tu camino hacia un futuro financiero seguro. Expertos en impuestos, contabilidad y negocios. Yo tengo dos cosas en común con mis emprendedores. Emigré y emprendí. Cuando llegué a los Estados Unidos, me hubiese gustado tener el apoyo audiovisual de esta nueva era y estos nuevos tiempos. Imagínate a un inmigrante sin GPS, sin redes sociales, sin todo lo que hoy existe que te ayuda a madurar tus ideas, tus crecimientos y sobre todo te hace creer que todo es posible. Y es así, mi gente, como nace este formato llamado Lunes de Emprendimiento, porque quiero y querré menos familias sin orientación y más familias luchando por sus sueños y creando nuevos emprendedores. Yo siento que cuando escuchamos que muchos estamos trabajando por esa meta, siendo nosotros mismos, esa sensación me da la plenitud de poder lograrlo. Así que, mi gente, es por eso que nace Lunes de Emprendimiento. Hola, mi gente, bienvenidos al Lunes de Emprendimiento, temporada número 3, episodio 5. Bienvenida, mi Paola, al Lunes de Emprendimiento. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Thais. Para mí es un orgullo poder estar en este espacio de la mano de una persona que ha dado tanto en motivación, en empoderamiento, en todo lo que yo trabajo, al fin de cuentas, dentro de tu área, pero siempre motivando a los demás. Entonces es un orgullo para mí tener este espacio. Muchas gracias. Y viniendo de ti, de verdad que es un cumplido. Cuéntanos de dónde viene y cómo nace tu emprendimiento. Ok, yo soy colombiana. En mi país soy psicopedagoga y realmente hace 8 años tuve un proceso difícil en mi vida y eso hizo que yo decidiera emigrar. Vengo a los Estados Unidos y como todo el mundo empiezo a trabajar en todo. Fui niñera, trabajé en servicios de hotel, hice muchísimas cosas y me negué por esa situación que había vivido a que yo no era coherente con mi propósito de vida. Yo decía, si me separé, ¿cómo voy a hablar de familia? Si mi hija no vive conmigo, ¿cómo voy a hablar de familia? Pero cuando yo elegí mi carrera, la elegí por un propósito de servir y acompañar, hablar de las segundas oportunidades, hablar de la salud mental, hablar de todo lo que tiene que ver con ese cuidado de la infancia. Uh-huh. Entonces, me negué a querer hacerlo, pero no puedo negar mi ser. Claro. Entonces, en la medida en que iba haciendo otras cosas, como cuidar un niño, como estar limpiando un hotel, me encontraba con personas que necesitaban una voz de aliento, que necesitaban ser escuchados, que tenían situaciones complejas en su vida, que hicieron que yo parara y empezara a certificarme aquí para poder acá hacer las cosas correctamente. Uh-huh. Entonces me certifiqué como Family Coach y hace 4 años ya trabajo haciendo lo que me gusta hacer y lo que me apasiona, encontrando que el coach y la psicología hicieron como un match. Se juntó. Uh-huh. ¿Qué crees que causa la depresión a los adolescentes? Porque estás en esa área tan difícil, el área de los adolescentes. Bueno, la depresión realmente no podemos decir que hay algo que pase específico, como si yo muevo este vaso y puedo determinar que esto está pasando. Tiene que ver con las habilidades emocionales de cada persona y las características de ese individuo. Tiene que ver con cómo nosotros en esa primera infancia llenamos las vasijas de la valía, llenamos el autoconcepto, que es tan importante para poder que ellos puedan creer en sí mismos. ¿Qué pasa ahora? La tecnología, la soledad, el poco límite que le ponemos a los papás porque no entendemos cómo es esto de la crianza respetuosa. Si no grito, entonces no estoy ejerciendo autoridad, pero si grito, entonces lo estoy maltratando. Ese límite pequeñito se pierde. Entonces hace que nuestros muchachos entren en gratificación instantánea. Es muy importante que entendamos que el cerebro de los niños no está formado, se está madurando y termina de madurarse a los 28 años. La corteza prefrontal no está lista. Entonces, los estímulos tan prontos como la tecnología, que tú haces un clic y encuentras cualquier cosa, tienes papás ausentes, presentes, que suplen la necesidad de afecto con cosas materiales, volviéndolos instantáneos. Claro. Encuentran que
en el momento de la frustración no saben qué hacer con ella, pierden el sentido y la capacidad de esforzarse, entonces entran en episodio 100, para mí, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, que son como esos pequeños pasos que tienen nuestros adolescentes. Siento que muchas cosas ahorita está afectando. ¿Cómo manejamos un tema tan importante como el bullying? Ok. Súper importante es que nosotros entendamos que el bullying va a ser una característica que se pone el ser humano para poder construir su identidad. Entonces los muchachos van a pasar por muchas situaciones. Va a ser el víctima, en algún momento va a ser el victimario y en otro momento va a ser la persona silenciosa que está ahí. ¿Qué debemos hacer? Crear herramientas en ellos y desarrollar habilidades de autorreflexión para poder que ellos puedan gestionar lo difícil que pasa con el mundo. No es le quito lo difícil del mundo, sino cómo me enfrento y con qué cuento para poder llegar a ese lugar. ¿Cuánto influye los padres en la seguridad de los hijos? Muchísimo. Muchísimo influye en la forma como les hablamos. Si nosotros les hablamos a nuestros hijos de manera positiva, si nosotros les hablamos devolviéndoles a ellos las preguntas para que hagan autorreflexión, llenamos esa vasija del autoconcepto que más adelante se convertirá en una autoestima más sólida. Pero si él viene con su dibujo bonito y me dice, mamá, mira el dibujo, y yo le devuelvo esa felicidad como me hace feliz a mí, él no siente que puede hacerlo. Lo que debo hacer es devolverle a él qué sientes tú al hacerlo. Te gusta a ti, lo sientes bonito para ti, y así poco a poco voy construyendo en él esa seguridad que lo va a llevar a tener una autoestima un poco más sólida y un autoconcepto cada vez más firme, porque el autoconcepto se forma a través de esas pequeñas metas y esas pequeñas dificultades que yo voy avanzando, las habilidades propias de cada uno. ¿Cómo aplicas todo el conocimiento que tú tienes en ti misma? Todos los días, Thais. Todos los días, porque soy un ser humano. Claro. Todos los días porque reconozco y soy consciente de dónde no soy perfecta. Todos los días aprendo a amar mi sombra. Todos los días aprendo a reconocer que esto es mi humanidad y que me expongo desde los errores, que no son errores sino aprendizaje, para que otro pueda ver en esos errores las segundas oportunidades y poder reparar. Entonces todos los días lo vivo. Me encanta todo lo que nos has compartido. Te quisiera hacer la última pregunta. En tu opinión, ¿qué tan importante es tomar terapias? Mira, si nosotros supiéramos que no es ir a apagar el incendio, sino hacerlo de manera preventiva, de manera responsable conmigo mismo, cada vez vamos a tener ese brillo y esa transformación que deseamos. El ser humano ya viene completo, el ser humano no necesita buscar un ideal, sino empezar a pulir ese brillo que cada uno tiene de manera particular, y eso lo hacemos en sesiones, eso lo hacemos acompañándonos de un buen terapeuta, no cuando el mundo se nos viene abajo, sino esa preparación para cuando afuera está difícil, ¿qué hago para vivir en paz a pesar de que afuera hay turbulencia? Paola, muchas gracias por todos los consejos que nos has compartido el día de hoy. Te deseo mucho éxito y muchas bendiciones en tu camino como emprendedora. Nos vemos ahorita para los consejos con nuestra comunidad. Muchas gracias. Doctora Patricia, gracias por venir al Lunes de Emprendimiento. Un placer tenerla acá con nosotros, y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Thais, mucho mejor que antes. Qué bueno. Sí, gracias por invitarme, estoy súper feliz porque no sabía que hacías esto y me parece maravilloso conocer todas las personas que han estado aquí, que han pasado por las entrevistas y compartir cosas que a veces no sabemos que pasan antes de tu emprender. Es bonito ese camino. Doctora, ¿de dónde viene y cómo nace su emprendimiento? Thais, yo soy de Medellín, Colombia. Llegué aquí a Estados Unidos más o menos hace 25 años. No venía preparada, fue una decisión personal. Y después de trabajar mucho tiempo en diferentes hospitales haciendo investigación,
me di cuenta que lo que más me gustaba a mí era el contacto con las personas, con los pacientes. Y me di cuenta que la parte de la comunidad hispana necesita, o necesitaba en ese entonces, todavía necesita, una persona o más personas en la parte médica. Donde podamos ayudar muchísimo más, empezando por el idioma. A veces es difícil, inclusive a mí me pasaba, ir donde un médico, por más que tú sepas inglés, hay cosas que no nos dejan expresar de la manera que queremos, y sobre todo para poder definir qué síntomas tienes, qué te está pasando, y me di cuenta que era una necesidad grande. Buenísimo. Doctora, ¿es obligatorio tener un seguro médico para poder ser atendido en su consulta? No, inclusive, Thais, el 99% de mis pacientes no tienen seguro médico. Ok. Así que pueden encontrar servicios, ¿sí? Y de muy medicina económicos. Ok, doctora, mucha gente que ha migrado médico tiene ese sueño de tener el consultorio que usted tiene. ¿Qué consejo le podemos dar a esos médicos que están llegando y desean ejercer la carrera? ¿Por dónde puede comenzar? ¿Qué reválida? Un consejo a ellos. Bueno, el consejo es que hay muchas ramas de la medicina que pueden hacer sin necesidad de volver a ser médicos, porque el proceso es largo. Tú tienes, desafortunadamente, el board de medicina es muy cerrado y no permite que, por más que seas la médica o el médico con todas las especialidades, tú tienes que pasar por un proceso que dura más o menos 3 años, pasar unos exámenes, volver a estudiar, pasar tu residencia. Entonces todo ese proceso se demora más o menos casi 5 o 6 años, y es difícil, pero hay muchas otras ramas. Tú puedes ser una asistente médica. Yo, por ejemplo, terminé medicina en Colombia, aquí soy nurse practitioner. Me valieron varios estudios y varios certificados, pero hay muchas otras cosas, tecnologías que podrían hacer. Qué interesante. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta así, usted sabe. Porque cuando uno come, a uno le pasan ciertos efectos. Por ejemplo, yo como y estornudo de una. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona come y qué efecto influye en la salud? ¿Qué sucede con esto? Bueno, no sé, en el caso tuyo que te dé por estornudar, puede ser algo que esté estimulando tu sistema respiratorio o algo gastroenterológico, pero la comida es necesaria. Es, digamos, como la gasolina que tú le tienes que poner a tu cuerpo, pero también hay que tener cuidado, porque la alimentación, desafortunadamente, en este país hay muchas cosas que nadie las controla, ni siquiera el gobierno o la Federación de Drogas y Alimentos. Entonces estamos consumiendo muchas cosas que son tóxicas y tú no te das cuenta. Tú piensas que porque las consigues en todos los supermercados están bien, y porque estamos en Estados Unidos todo está protegido, pero desafortunadamente hay muchos alimentos que contienen hormonas, pesticidas, tóxicos. Interesante. Doctora, siendo médico también en Colombia, ¿siente que hay cambios desde el punto de vista de la visión que tiene un médico en Latinoamérica a los Estados Unidos? Muchísimo, Thais, y yo afortunadamente tengo la oportunidad de compararlo. No sé si es por la parte del idioma, pero creo que por ser latinos o hispanos somos de pronto más, no que seas cariñoso con el paciente, pero tenemos una confianza. O sea, yo, por ejemplo, con mis pacientes a mí me gusta preguntarles no solamente a qué viene y ya, esta es tu receta y ya se puede ir, sino qué más pasa en tu vida. Tener la confianza de que me pueden escribir un mensaje, puedo ir para allá. Los médicos de aquí, no es por hablar mal, sino que digamos que en el sistema médico de aquí todo es producción, todo es tiempo, tú tienes que ver pacientes cada 10 minutos. Tú a muy poquiticos médicos los puedes llamar, o sea, ninguno te va a dar su teléfono personal o el celular. Entonces sí noto que hay más calidad humana
en la parte médica de nuestros países. Y siento que usted lo está haciendo. Usted lo está haciendo en su consultorio. Doctora, ¿qué consejo nos puede dar en temas de salud? Que usted digan, hagan estos cambios ahora mismo. Imagínate que este programa lo estoy viendo personas de 20 años. ¿Qué consejos le podemos dar para que podamos tener una mejor salud? Yo pienso que la prevención es la clave para todo. Entonces, hay personas que nunca se han realizado, por ejemplo, un examen de sangre. Hay muchas enfermedades que no te producen ningún síntoma, pero desafortunadamente solamente vamos cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal. Entonces, mi consejo es una vez al año, así te sientas bien, hacerte un chequeo físico con un examen de sangre y seguir las pautas o los protocolos. Por ejemplo, en las mujeres después de los 21 años, hacerse la citología o el Papa Nicolau. Las mujeres después de los 40 años, hacerse la mamografía, después de los 50 la colonoscopia en hombres y mujeres, pero es la prevención, yo diría que es la clave para la salud. Doctora, qué gusto, provoca seguir y hablar y hablar y hablar con usted, pero bueno, el tiempo nos apremia. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros, es un placer enorme tenerla acá en Lunes de Emprendimiento y bueno, les sigo deseando siempre lo mejor. Y gracias por haber venido a Lunes de Emprendimiento. Así que vamos a hacer un nuevo segmento con los consejos. Comencemos con los consejos. Mi querida Paola, ¿qué consejos podemos dar a la comunidad? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que deben convertirse en papás aguacate. Que no se les olvide que pueden criar desde el amor, pero desde la firmeza siempre. Validar la emoción de los niños es importante. Entonces no lo olviden nunca. Papás aguacate. Así es. Doctora Patricia. Bueno, y mis consejos serían uno, respecto a la medicina, lo que hablábamos ahora, prevención. Esa es la clave para la salud. Y el segundo consejo como emprendedora es que siempre hagan todo con amor, porque ese es, yo creo que el éxito. Cuando uno hace las cosas con amor y con pasión, lo disfruta uno y no es ningún trabajo, es un placer hacer lo que le gusta a uno. Así es, ha sido un programa, yo creo, con un contenido de mucho aprendizaje, mi gente. Cuidar nuestra salud mental, clave, cuidar nuestra salud preventiva, como habla la doctora Patricia. Escuchen estos consejos y bueno, súper encantada de haberlas tenido en Lunes de Emprendimiento. Sigo aprendiendo, esto es el camino, a aprender con todos nuestros emprendedores también. Dios me los bendiga, nos vemos el próximo lunes en otra historia de Lunes de Emprendimiento. Lunes de Emprendimiento es presentado por ARPI General Services. Si estás en búsqueda de empleo en el estado de Georgia, somos tu staffing de confianza. Multiservicios, Mexibank. Tu camino hacia un futuro financiero seguro. Expertos en impuestos, contabilidad y negocios.